Jesús ya sabía que Pedro lo engañaría, pero sin embargo también sabía el final de esa traición, seguramente porque él era Dios en la tierra, y él sabía que iba a haber un arrepentimiento, que luego lo encontramos en la Escritura, pero vamos a analizar esas palabras, pero sí vamos a ir a esta partecita que está en el versículo 56, que dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, este estaba con él, versículo 56, Lucas 22. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, ¿no? Y ahí relata toda la negación. Aparece el versículo 61, vamos a leer, vamos a ver aquí. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Se acuerdan? Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Antes que cante el gallo, me negará 3 veces. Me negarás 3 veces. Pedro se acordó de que Jesús le había dicho que él lo iba a engañar. ¿Y de qué forma? ¿Cómo iba a suceder las cosas? Puso detalles en esa negación. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros negamos o mentimos, a veces el enemigo nos pone una especie de pintura, digamos, ¿no? Como diciendo, no, esto no es una mentira, esto puede ser verdad. O sea, tratamos de poner mentiras en cuanto a la verdad, y eso lo hace el enemigo. Pero Jesús le dio detalles de esa negación. Cantará el gallo 3 veces. Bueno, ahora sí, el versículo 62 dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Este amargamente es la angustia que sentía Pedro realmente. Pero sabía muy bien también Pedro que antes de ese relato Jesús le había dicho, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es esto de tú una vez vuelto confirma a tus hermanos? Vamos a ver realmente qué nos dice otra versión. Realmente las palabras confirma a tus hermanos y tú una vez vuelto, tiene que ver una vez vuelto a mí, una vez vuelto a Jesús. Y esto de confirmar a tus hermanos es fortalecer al hermano. Y fortalecer al hermano es ir a hacer lo que Jesús le había encomendado. Vamos a ver otra versión para darnos cuenta que una mayor explicación en cuanto a qué es esto de y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22 de la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: y dijo también el Señor, Simón, Simón, mirá que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Aquí aparece la palabra ustedes, como que Satanás pidió a los 11. ¿Se da cuenta? Pero dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Veo qué hermosas palabras que aparecen aquí y cómo es exactamente lo mismo que nos aparece en nuestra versión Reina Valera. Pero tantas palabras que reconocen ese poder que iba a tener Pedro, porque no estaba orando un hermano, estaba orando Jesús mismo al Padre, pidiéndole que no le falte la fe, no le falte la esperanza, porque luego Pedro confirma la espera en esa esperanza viviente que es Jesús. Y por eso es que esas palabras que dicen así,
pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Otra versión voy a leerles para que también podamos ver y no solamente tener solo dos indicadores, sino que las escrituras se han escrito en sí en cuanto al griego, y en griego hay palabras que tenemos como eso, ¿no? de vuelto a mí. Dice la versión 95, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, ¿no? Que tu fe no se destruya. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos, ¿no? Acá ya no ingresan todos, sino que a Pedro. Por Pedro había orado. Había orado por Pedro porque no le falte la fe. Ahora, miren esta versión. Pero yo he orado en favor tuyo, que no te falte la fe. Después tú, Pedro, cuando te hayas arrepentido y hayas vuelto a mí, cuando te hayas arrepentido y vuelto a mí. Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir y solo le quedaba ir a él. ¿A quién? A Cristo, a su Maestro. Hermanos, aquí dice: fortalece y afirma la fe de tus hermanos. Fortalece y afirma la fe de tus hermanos. ¿Se da cuenta, no? Los textos nos cuentan que Pedro lloró amargamente. Lo hemos visto recién. Pedro había negado a Jesús, había comprobado que era ser un traidor. Había comprobado también que había traicionado a aquel que sabía que era el Cristo. Y tuvo ese arrepentimiento genuino que lo hace volver a Jesús. Pero el detalle aquí es que Jesús había orado por Pedro, como hoy ora por cada uno de nosotros, intercediendo por nosotros. Sin embargo, estaban allí Pedro presenciando lo que Jesús le decía, que él había rogado para que no le falte la fe. Y una vez vuelto a mí, confirma a mis hermanos. Esto es lo que hizo Pedro. Y usted dice, ¿dónde es que nosotros encontramos esto que hizo Pedro? Pero antes que nada, vamos a ver, los textos desde el 54 al 62 para conocer bien la historia. Todos la conocemos, ¿no? Versículos del capítulo 22, versículos 54 al 62. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús sabía que Pedro se iba a arrepentir de esa situación. Pero también Pedro, cuando tuvo el arrepentimiento genuino, vuelve a Jesús, vuelve a recordar esas palabras seguramente: ve y confirma a mis hermanos.